empecemos. Entonces, vamos a hablar de Macedonia, que es una región de Grecia y que se va a acoplar a esta liga, o sea, a estas ciudades-estado, para después dominar por totalidad. A ver, acá en esta imagen, como ustedes ven, chicos, estamos observando lo que se refiere el gran imperio de Alejandro Magno, eh, cuyo padre fue Filipo II, y que este señor, Filipo II, va a ser parte de todo lo que son las ciudades-estados de Grecia, para después ser parte de la conquista total de este y unificarle a uno solo. La vez pasada tuvimos el aprecio de conocer a Grecia y a esta cultura como unificada en el poder de Atenas. Entonces, Atenas con Pericles, ¿ya? Va a unificar diferentes ciudades, como por ejemplo Esparta, Corinto, Tebas, para que sea toda una sola, pero en poder de Atenas. Entonces, acá, después de la guerra médicas con los medos, los persas, ya no va a haber otra cultura que va a querer invadirlas, y su expansión de los atenienses va a dar oportunidad para que pueda conquistar todas las demás ciudades. Entonces, acá, ¿cuáles fueron, en este caso, el origen de esta guerra del Peloponeso? O sea, la guerra de la región del Peloponeso, quiere decir de la península de Peloponeso, ¿ya? En realidad, el gran motivo de estos hechos fue que las ciudades que existían como parte de Atenas no querían ser parte de Atenas. Se deseaban frenar la expansión de Atenas. En Atenas, Pericles había originado un gran cambio estructural tanto en la política, porque había democracia, y a la vez también había realizado diferente desarrollo cultural con la filosofía, las matemáticas, las ciencias naturales, entre otras, ¿ya? Entonces, desean disputar también ya una hegemonía, o sea, el poder de la hegemonía de que tenía Atenas, querían cambiarlo con otro poder. Los de Corintios, los de Tebas, por ejemplo, ¿ya? Y acá entonces la gran causa es frenar el expansionismo de Atenas. La Liga de Delos, que viene a ser las ciudades que apoyan a Atenas, ¿ya? En ella querían ellos sacudirse de ese poder de Atenas. Y por otro lado, el sistema político y los intereses comerciales que tenían los atenienses y los espartanos, no había conflicto entre ellos, pero sí con un aliado de Esparta, que era la ciudad de Corinto. Entonces ellos le piden ayuda a los espartanos, ¿ya? Para que pudieran, en este caso, apoyar a los corintios. Entonces ahí se va a iniciar la guerra. Tenemos tres fases de la guerra. En la primera se llama Guerra de Arquidámica, del 431 al 421, que van a reclamar y van a romper la paz que tuvieron los atenienses con los espartanos, donde inicia una guerra entre Esparta y los atenienses, ¿ya? Entonces acá en el mapa vemos todo eso. Entonces, eh, vemos acá también de que en ese tiempo, para que pudieran tomar el poder, deseaban matar al rey de ese tiempo. Entonces el rey era Pericles, y lo envenenan para que éste muera. Entonces, muerto Pericles, va a haber un gran bajón político en Atenas. En la segunda fase se realiza una expedición a Sicilia. Sicilia es una isla en realidad que está junto a Grecia, y en esa expedición se va a originar una batalla contra atenienses contra corintios ahora, porque quieren tomar ese lugar para comercializar. Y en la tercera fase, la batalla de Arginusas y la batalla de Egospotamos en el año 405, hay un conflicto para tomar el poder, ahora sí, de toda Grecia, y lo toman apoyados de Macedonia, ¿ya?
Entonces, los corintios y espartanos están en Atenas discutiendo qué va a pasar con ellos. Y aceptan los atenienses ser parte de la Liga del Peloponeso, ¿ya? Y además de que los que tengan el comercio sean los de Corintia. Entonces, los corintios tienen el poder de esa parte, pero van a querer tomar más de Atenas, en cambio Esparta no reclama esa parte. Entonces, acá hay un poder ya económico y político entre Corintios y Tebas, que son los más poderosos junto con Esparta. Después de ellos hay un conflicto de proceso, ¿ya? Donde hay consecuencias, donde se inicia la hegemonía de Esparta durante años, ¿ya? Donde se va a originar una guerra civil entre los espartanos y los corintios y los tebanos. Y después de esta, ya digamos, en el siglo anterior, es decir, entre los años 301, 399, va a haber un conflicto donde Tebas va a triunfar, Tebas va a tener el poder. Entonces, Esparta deja de tener el poder y Tebas, la ciudad, va a ser más importante que que las demás, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver, me parece que deja un mensaje. No, no, peruanos no. Tebas, corintos, ¿ya? Y espartanos. Bien, entonces duras condiciones de rendición para Atenas. Acá dice demolición de los muros largos, disolución de las ligas bélicas, entrega de la flota. Entonces, acá sucede también los surgimientos de piratas, porque los barcos de los atenienses, acá están de color blanco los atenienses, ¿ya? Eran los que protegían todo el mar Egeo de todos los piratas que puedan haber. Entonces, como ya tomaron el poder de Atenas, ya no hay esa protección. Además, el poder dejó de ser de Esparta para pasar a Tebas, y Tebas tenía una gran potencia y comienza a esclavizar a algunos atenienses y espartanos. ¿Ya? Bien. Entonces, luego de estos, en el año 358 a.C., toma el poder un joven de 22 años llamado Filipo II. Entonces, Filipo II de Macedonia, cuya capital era Pella, va a tomar posesión de este reino, Macedonia. Y como este reino bárbaro, así decían los griegos, tenía mucho poder, comienza a ser parte de la Liga del Peloponeso. Entonces, él toma este poder, conquista diferentes tierras, primero de la Liga de Delos, luego es arrestado en Tebas, y en Tebas se va dando cuenta que la política y la economía va bajando. Entonces este gran poder que tenía esta ciudad sobre las demás va bajando. Y además se da cuenta que el poder del ejército también va disminuyendo. Entonces él va a darse cuenta de crear un nuevo ejército con disciplina. Después de 2 años de estar encarcelado en Tebas, sale, crea este ejército llamado la Falange, donde decía que se puede decir, lo más robustos van a tener que dar ataque con la Falange, que es un ejército de los más robustos con sus escudos y lanzas. Bien, entonces ante él se rebelan los de Tebas y los de Atenas, se juntan. Y en la batalla de Queronea los vence él, tomando posesión de todo este territorio. Toma Esparta, Tebas, Corinto, Atenas. Entonces él es el rey de todo eso y lo unifica, ¿ya? Demóstenes, que era un gran orador, que se le conoce como el padre de la oratoria, sí se parece a Filipo II, ¿no ven ahí? Sí ven, ¿no? No, que acá esta pantalla de color naranja lo tapa, pero ese es Filipo II, ¿ya? Y ahora sí, parece que está borrando, ahora sí. A ver, Eh, en este caso, Demóstenes estaba en contra de este hombre, por lo cual hace su oratoria llamada la crítica a Filipo, o las Filípicas, así le dicen. Entonces, él había gobernado 20 años ya tomando posesión de estos reinos, y por lo cual su ambición grande ya era poseer el imperio de los persas, que habían sido derrotados anteriormente contra los griegos. Entonces él quería poseerlo más bien, ya no defenderse, sino conquistarse. En ese tiempo hace casar a su hija, Cleopatra, porque así se llamaba su hija ya, la hace casar eh, con un, eh, con un pariente de su esposa, Olimpia. Entonces, en ese tiempo, en plena boda,
de su hija lo asesinan a él, lo matan. Entonces, lamentablemente él muere y su hijo de 20 años toma el poder, Alejandro Magno. Entonces no se sabe por qué lo mataron, se dice que fue un hombre de su, digamos, un hombre de su bien, de su amistad, ¿ya? Un amigo de él, entonces no se sabe por qué lo mató, se dice que pudo haber sido su esposa, pudo haber sido su hijo Alejandro Magno, pero no se sabe por qué lo mataron a él. O puede haber sido el rey persa, Darío III, ya que lo mandó a este hombre para que lo mate, pero en fin, es una larga historia. La cosa es que lo mataron en plena boda de su hija. Bien, entonces, ¿cómo es reconocido Filipo Eso, II? Porque, dime, te escucho, te escucho. entonces Darío primero o Darío primero de los persas, ¿era bueno o era malo? No, él era, bueno, cada hombre tiene su maldad y su bondad dentro, eso hay que saberlo, ¿no? Pero en este caso hay que reconocer que tenía Darío III, ¿ya? Tenía ambición, por ende, su ambición era más grande que su bondad, se puede decir así, ¿ya? Bien, a ver, entonces Darío Ay, III de los persas, ¿ya? Tenía la ambición también de recuperar nuevamente Grecia. En cambio, Filipo II quería conquistar este gran imperio que alguna vez derrotaron para protegerse, ¿ya? ¿Se acuerdan de las guerras médicas, no? Bien, entonces Filipo II sí quería conquistar todo este gran territorio que tenían los persas. Bien, entonces, ¿qué se le conoce a Filipo II? Porque él construyó el reino de Macedonia, tomando posesión de Atenas, de Esparta, ¿ya? Y además derrotó a los atenienses y tebanos en la batalla de Cronea, y después se le conoce porque creó la falange macedónica. La falange viene a ser el ejército más poderoso de Macedonia, ya eso es lo que él crea. Bien, dejando toda esta herencia a su hijo llamado Alejandro Magno. Alexandre, como le decía. Entonces, Alexandre, que tenía 20 años y que había participado en esta guerra queronea en el 338, ya, le da el poder de manejar un ejército a su hijo. Entonces, este, Alejandro Magno, a los 20 años, en el año 336, cuando su padre es asesinado, toma el mando. Y él desea seguir el sueño de su padre de conquistar a los persas. Ya Alejandro Magno, él nace en el año 356. Se dice que su madre le dice que él es descendiente de Aquiles, aquel hombre que tenía, digamos, un gran esplendor físico que conquistó toda Troya, ya y que fue muerto en esa ciudad. También Olimpia le da prioridad de que él pueda liderar ya todo este gesto que tenía su padre. Entonces Alejandro se encomienda ya a sus dioses y comienza a conquistar Tracia, que era una parte de Persia, comienza a conquistar Lidia, que también era una parte de Persia, y con todo su ejército que había formado su padre de 30.000 hombres, él lo lleva a la guerra hacia Asia Menor. Entonces, él desea conquistar toda Persia y desea llegar hasta el océano del otro lado del mundo. Eso era su deseo porque pensaba que ahí era el fin del mundo. Entonces, el deseo de su padre, él lo aumentó. Desear conquistar hasta llegar al océano, al fin del mundo. Ese era su deseo. Entonces, él, tomando ese poder, ya, primero lo que va a hacer es, el primer año, entre 336 a 335, va a reinar primero todo lo que es Grecia para implementar digamos, las leyes, para que primero le quieran obedecer el ejército antes de ir a la guerra. Entonces, todo ese año comienza a implementar leyes, a hablar con los reyes de Tebas, de Atenas, de Esparta y estar bajo su mando, ¿ya? Logrando eso, ya él va a la guerra, a conquistar toda Persia, como le dije, toma Tracia, toma Lidia, ¿ya? Y bueno, aprovecha el apoyo de sus generales, porque acá lo primero que él quería era que su gente le obedeciera, ya que le quiera, antes que le desobedezcan, ¿ya? Bien, entonces, en esta guerra derrota a Darío III. Alejandro Magno tiene tres batallas importantes: la batalla de Granico en el año 333 y la batalla de Isos. En esas dos batallas derrota al ejército de Darío III y donde toma presa a las hijas y la esposa de Darío III. En esas es donde se casa con una de las hijas de Darío III. Luego va hacia Egipto, Siria, Fenicia, que los conquista, que era parte de Persia. Primero quería conquistar ese lugar antes de ir a Babilonia y la ciudad
Persépolis de Persa, él va a esos lugares. Luego es conocido por la gran victoria que tiene la batalla de Gaugamela, que está cerca de Babilonia, donde derrota totalmente al ejército de Darío III. De Darío III había pedido buscar más gente que consigue, ya en el año 331, después de 2 años de la batalla de Isos, se realiza la batalla de Gaugamela. Y allí, en esa batalla que se supone era 100.000 hombres contra 30.000, en este caso de Alejandro Magno, ya de Macedonia, él derrota a todo ese ejército, en el cual hace que este rey Darío III huya. Y se dice que Besus, que era su yerno, ¿ya? Y su general a la vez, lo asesina, lo mata. Y Besus, entonces, lo toman preso a él y lo llevan a Alejandro Magno. Y Alejandro Magno en Babilonia lo, bueno, lo mata a él, pues, ¿no? En castigo por haber matado a su rey. Entonces ahí es donde inicia el fin de los persas, ¿ya? Entonces Darío III es asesinado y Alejandro se convierte en rey de reyes. Su capital, que era Pela en Macedonia, lo convierte en Babilonia. Babilonia ahora va a ser la capital de su gran imperio de Alejandro. Entonces Alejandro comienza decir a su gente, ya que ya había conquistado Egipto y los fenicios, y había conquistado Babilonia y a los persas, ir hasta más allá. Entonces, ¿a dónde más allá? Hasta llegar al océano, al mar, al fin del mundo. Entonces quería llegar hasta el fondo. Y para eso tenía que conquistar a las diferentes tribus que existían y pueblos que existían en ese tiempo. Va hacia la India. Y allí, antes de llegar a la India, en Turquía, comienza a pelear con los sogdianos. Y con los sogdianos hace una alianza con el rey y se casa con su hija llamada Roxana, que más adelante va a tener a su hijo de Alejandro, Alejandro IV. Entonces, Alejandro gana estas batallas y las diferentes batallas que están en ese lugar. Hasta que con Botro, ya que es el rey de Hindú, ya prepara un ejército para pelear con Alejandro Magno. Entonces en el río Indo, ya que es un río importante de la India, él pelea con su ejército y ahí es donde muere su caballo, ese caballo color negro que lo tenía desde que lo dio su papá de niño y que él lo llevó a domar porque era un caballo indomable, llamado Bucéfalo. Entonces, estos elefantes de gran cantidad que había traído el otro ejército enemigo, lo deja herido a Alejandro y mata a su caballo famoso llamado Bucéfalo. Él, en honor a su caballo, porque lo quería mucho, derrota a los indios y pone esa ciudad llamada Bucefalópolis en honor a su caballo. Entonces, en ese tiempo, ya llegando a unos 30 kilómetros del valle de la India totalmente, su gente le dice que ya no quiere ir más allá. Él había vencido a los indios, ya solo faltaba llegar, pasar por la India totalmente porque ya estaba libre y llegar a China. Pero su gente quiso no ir hasta allá, le dijo que estaban peleando durante 8 años y querían regresar a Babilonia. Entonces, Alejandro aceptó porque nadie quería acompañarlo, su gente se había rebelado supuestamente, ¿ya? Entonces él decía, bueno, vamos. En ese camino muere Festos, ¿ya? Su gran amigo y compañero y aliado, en el cual él llora unos meses, ya le hace una fiesta en honor a su muerte, y después se enferma de malaria, ¿ya? Entonces, acá es donde va a haber una gran conquista primero de él, ya como ven, esta es la conquista de él y las batallas. Estos caminos color rojo es el camino donde va él pasar, ¿ya? Y va llegando a Babilonia. En Babilonia, ya muerto Hefestos, su gran amigo, él se enferma de malaria después de unos años. Él había preparado su conquista, como no querían conquistar sus compañeros más al fondo que la India, entonces él quería conquistar Arabia, esta parte de acá, ¿ya? Arabia. Arabia y todo lo que es África, esta parte del norte, ¿ya? Ya estaba preparado eso cuando se enferma de malaria. Se dice que murió de malaria, o también otros dicen que murió envenenado. Entonces, él había llegado a obtener un gran territorio, ya su esposa Roxana estaba embarazada, había tenido otro hijo con la hija de Darío III, ya, y también en este caso, él no podía heredar a nadie porque sus hijos todavía no eran menores, y el hijo
se puede decir legítimo, con Roxanne estaba todavía en su vientre, entonces todavía no nacía. Entonces llega el momento en que Alejandro Magno, el gran emperador que había conquistado diferentes tierras, casi toda Asia, ¿ya? O se puede decir toda Asia, como él lo decía, soy el rey de reyes, porque así se había llamado. Él había elegido a Babilonia como capital y dice a su gente que se metan con con las mujeres de Persia para hacer una nueva cultura. Es decir, quería que la gente de Macedonia se junte con la gente de los persas y así unificar y hacer un nuevo ejército. Y también quería que la cultura de Macedonia pase a toda la cultura de Asia, de Persia, para poder invadir a través del idioma y otras culturas y otras referentes de cultura que tenía él. Esa era su ambición. Entonces, pero muerto él o ya cercano a la muerte, sus generales importantes deseaban a quién le iba a dar el poder. Entonces, él no podía hablar, estaba en su agonía y fallece, pues, ¿no? Se dice que también fue por un veneno, porque en realidad su gente no aceptaba que juntarse con los persas, no querían eso, alguna gente no quería eso, y él mandó a asesinar a algunos por ese motivo. Pero bueno, la historia dice que murió de malaria, ¿ya? Se dice que muerto él, se va a formar los llamados estados helénicos. ¿Qué quiere decir helénicos? Que son los estados en los cuales los generales de él van a pelear primero por su tumba de él, donde está enterrado. Actualmente no se sabe dónde está enterrado, dónde está la tumba de Alejandro Magno, no se sabe. Lo que sí se sabe es que los generales de él lucharon por tener el territorio. Casandro, un general suyo, mató a su esposa y a su hijo cuando tenía 10 años, luego mató también a su madre por la ambición de tener poder. También antes de eso había matado a la otra esposa de Alejandro Magno, es decir, Alejandro Magno no tuvo descendencia porque Casandro llegó a matar a toda su descendencia, a sus esposas, a su otro hijo y también a su madre. Eh, Seleuco tomó toda la parte de lo que era el Oriente Medio, eh, Lisímaco tomó Lidia y Ptolomeo, que supuestamente él había vencido a Parmides, que había tomado la herencia de Alejandro Magno, él toma la tumba de Alejandro Magno y se dice que lo dejó en Alejandría, la ciudad importante que había dejado Alejandro. Pero después de Alejandría, cuando Cleopatra, un descendiente de Ptolomeo, pierde con Marco Antonio el poder contra Roma, se dice que la tumba desaparece y no se sabe actualmente dónde se encuentra la tumba. Uno dice que está debajo de la ciudad de Alejandría, otro dicen que está en el Vaticano, pero bueno, no se sabe exactamente dónde está la tumba de Alejandro Magno. Pero bueno, finalmente, muerto él, se inicia los estados helénicos donde se forman eh, estos territorios, ¿ya? Entonces ahí termina lo que sería la muerte de este gran emperador, ¿ya? Bien, hasta ahí agradecemos su asistencia, chicos. Cerramos esto de acá primero. A ver, vamos a ver. Perdón, a ver.